bienvenida a la audiencia de Enfoques 1A, programa que estamos grabando acá en el estudio de 1A Televisión. Nos hemos preguntado muchas veces para dónde va Pereira, qué clase de ciudad queremos en un futuro inmediato y a largo plazo, inclusive teniendo en cuenta que en el curso de los próximos 40 años, que hoy en día, no sé, cada vez el tiempo corre más veloz y uno siempre cree que 40 años están a la vuelta de la esquina. Porque lo digo precisamente porque parecería que fue ayer que se celebraron el centenario de la ciudad de Pereira en 1963 y estamos a 40 años del bicentenario de la refundación, realmente. ¿Para dónde va Pereira entonces? ¿Qué es lo que queremos de Pereira? ¿Qué ciudad sueñan nuestros dirigentes? Pero de una manera muy específica. ¿Qué ciudad tienen en mente los arquitectos, los ingenieros, los constructores de ciudad, los ambientalistas? Esas nuevas modalidades de desarrollo urbanístico que vienen imponiéndose en muchas partes del planeta. Para hablar de esto en un instante tenemos un invitado muy especial después de escuchar este importante mensaje de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña. Bien, tenemos entonces al arquitecto Francisco Londoño Marulanda. Doctor Francisco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A usted muchas gracias porque me da la oportunidad de poder transmitir mis conocimientos y compartir ideas con ustedes y con el público que observa este programa. Conocimientos e ideas de muchos años de trabajo en la arquitectura, en la planificación urbanística, ¿no? Sí, son más de 50. Más de 50, toda una vida. Toda la vida realmente he estado dedicado y caminando. Yo aprendí caminando las calles de Londres, de Estocolmo, de Copenhague, Praga, en fin, mirando el urbanismo, mirando la arquitectura, pero fui más a la práctica que a la teoría. La teoría la estoy aprendiendo ahora. Al revés, al contrario, más no al revés, sino al contrario. Sí, sí. Como debe ser, porque es que el ser humano trae el conocimiento desde el empirismo, ¿no? Sí. No hubo universidades en un principio, lo que había eran unos arquitectos y unos albañiles, ¿cierto? Sí, que de allí nace precisamente la arquitectura, desde los albañiles, los constructores, obreros y de personas ingeniosas que cuando uno va a Europa se sorprende de esas construcciones que todavía están en pie, ¿no? Claro. Extraordinaria la mente del ser humano. Doctor Francisco, usted y yo hemos hablado sobre una propuesta nueva que hay, que la ha denominado usted la nueva ciudad sostenible y participante. Háblenos de eso, por favor. ¿De qué se trata una nueva ciudad sostenible y participante? Bien, ese es un movimiento mundial que está en este momento producido o generado por lo que pasó en la pandemia. La pandemia nos cambió la vida, la pandemia cambió la manera de comunicarnos, de salir, de buscar las cosas, de usar el automóvil, de trabajar en la casa, en fin. O sea, fue una transformación muy grande que hizo que muchos teóricos y tratadistas pensaran que tendría que haber un nuevo tipo de ciudad que pueda responder a estos problemas que generó la pandemia y oportunidades que generó la pandemia. Entonces se empezó a volver atrás, siempre uno vuelve atrás. Se volvió a mirar la Ciudad Jardín y las New Towns, que eran ciudades que siempre tenían independiente
los peatones de los vehículos y que siempre por vía peatonal se iba a los centros comerciales a distancias que no pasaban de 20 minutos. Entonces, realmente, la ciudad Jardín y las primeras Newtown fueron ciudades de 20 minutos. Ya, si eran muy grandes, porque ellos empezaron con ciudades de 70.000 habitantes, 100.000, y la última que hicieron, Milton Keynes, la hicieron de 500.000 habitantes. Tipo Pereira. Y ahí, para hacerla, lo que hicieron fue unir 3 ciudades existentes que estaban cercanas y armaron una ciudad de 500.000 habitantes. Bien, de modo que estas nuevas tendencias de la ciudad de 15 minutos, del cuarto de hora, de 20 minutos, y para mí la más fascinante, Suecia con la ciudad de 1 minuto. ¿De 1 minuto? De 1 minuto. Han estado proponiendo cómo rediseñar las ciudades. Las ciudades hay que rediseñarlas. Como nuestras vidas y como... ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Exacto. Primero, porque si van a ser sostenibles, tiene que reducirse la emisión de gases, tiene que mejorarse el ambiente, el espacio público, tiene la gente que tener más recreación, y eso hace que haya ya a nivel, por lo menos europeo, una tendencia a eliminar el automóvil. Principalmente de los centros ya lo han logrado 2 países, Suecia, perdón. Los automóviles no entran a las zonas urbanas céntricas. Sí, no, y también en toda la ciudad, o sea, el vehículo no es que lo vamos a coger y que sacar, no, pero hay que irlo disminuyendo. Y donde el vehículo entre, tienen que ser zonas que llaman de tráfico pacificado, o sea, la velocidad es máxima 10 kilómetros por hora, tienen obstáculos, y así a esa velocidad se puede compartir con los peatones, ¿ya? Y con las bicicletas. De acuerdo. La principal actividad que se está promoviendo es las vías peatonales y las ciclovías. Perdóneme, doctor Francisco, es que quisiera anotarle allí una experiencia que yo viví en un recorrido que hicimos por Europa en un tour, y en un bus le dicen, tienes 5 minutos para descargar el personal en la plaza principal para hacer la ronda por las zonas turísticas y museos y cosas de estas, que en Europa los museos son abundantes, y tiene 5 minutos para salir, y cuando vaya a recogerlos tiene otros 5 minutos para subirlos al bus, y el que se quedó literalmente pues planteando el tema. O sea, no está permitido el tráfico de vehículos por largo tiempo, ni a esas velocidades como usted bien lo señala, como ocurre por ejemplo en Colombia o en cualquier sitio de los nuestros. Esa es una manera de manejar una cultura de movilidad diferente a la nuestra, ¿no? Bueno, es que desde esa época, de los principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, Howard propuso la ciudad jardín. Siempre en Europa y en Inglaterra, sobre todo, había una gran preocupación por lo que ellos llaman ese monstruo que creamos. Ese monstruo es el automóvil. El automóvil. Y siempre han empezado a trabajar para que el automóvil no afecte a los peatones. Una Newtown, como Cumbernauld, es una ciudad en que nunca un peatón se cruza con un vehículo y nunca ha habido un accidente de tráfico. Pero ahora la situación es distinta. Ahora es tratar de eliminar de donde más se pueda el vehículo para que las personas estén en un radio de 20 minutos de transporte público, de bicicleta, caminando. Eso lo propuso, yo conocí la primera vía peatonal más larga de Europa en Copenhague,
que es una vía que planteó John Gale, que es el que está planteando no automóviles en las ciudades. Y él ha logrado en Copenhague que se haya reducido al máximo, y el máximo vehículo que se utiliza es la bicicleta y se camina. Este visionario ha hecho ejercicios como el de peatonalizar Times Square en Nueva York. Eso es la Gran Manzana. Una gran manzana. En New York. Y lo hizo con una cosa que se llama, una manera de hacer lo que se llama el urbanismo táctico, que es que la gente misma define que va a ir en esa zona, en qué tipo de muebles, qué tipo de circulación, qué van a dejar, en fin. Y en algunos casos la ciudadanía se toma sitios y los usa. Y entonces son sitios que tienen uso flexible, que mientras no están los vehículos, puede ser un parqueadero así o algo, la gente se lo puede tomar para otras cosas. Y eso está ocurriendo mucho. Y están convirtiendo las vías en unas vías bellísimas. Y eso está pasando en Medellín, en la Estrella. La gente, estaban todas las obras que le hizo la administración, nunca las usaron. Este nuevo principio participativo, porque todo debe hacerse con participación de la población, tienen que participar en lo que se va a hacer. Entonces, en La Ceja y otras vías de Medellín, lo que habían puesto está obsoleto y ya la gente empezó a utilizarlo. La ignoraron y empezaron a transformarla como ellos querían. ¿Cómo así que esto es materia para qué? Necesitamos una banca. En fin, es todo participativo. Entonces, en eso... Pero perdóneme, ¿esa participación de la ciudadanía es espontánea o está orientada por alguna norma? No, está orientada. ¿Por normas? No, normas no. Por liderazgos. Acuerdos. Por acuerdos. Entre la gente. Diálogos. Diálogo. Lo que pasó en la pandemia, que es muy importante usarlo ahora, es que hubo mucha comunidad, mucha armonía entre la gente, se ayudaban, cantaban en los edificios. Todo eso es importantísimo explotarlo ahora. Y la gente es capaz, en los ejemplos que uno ve, de hacer cosas maravillosas. De acuerdo, doctor Francisco. ¿Usted cree que esas cosas están lejos de ser puestas en práctica en Pereira? Bueno, en Pereira no. Se lo digo porque usted es muy pereirano. Sí, es muy pereirano. El Londoño y el Marulanda los lleva... Sí, pero también he visto muchas frustraciones. Sí, de acuerdo. Porque las tenemos. Porque no... Todo esto requiere muchas ganas de un alcalde. Tienen que meterse y decir, yo quiero esto. Pereira lo podría hacer. Bogotá ya empezó. Sí. Ahora le cuento. Pero las 3 ciudades grandes que ya están mostrando cosas son Barcelona. Extraordinaria ciudad. París. París, sí. Y Estocolmo. Estocolmo, con la ciudad Suecia. de un minuto. Barcelona es una ciudad que fue diseñada, casi toda es diseñada por Cerdá, en cuadrículas, en manzanas y en unas diagonales muy grandes. Al estilo español, sí. Exacto. Ellos en este momento, en el centro, la zona más congestionada. Las Ramblas, el sector de las Ramblas. Eso, el sector de las Ramblas, toda esa zona. Y la Avenida de la Gracia.
el Paseo de Gracia, en Sí, el fin, paseo y... Sí, han convertido esas avenidas, 130 sí, kilómetros, señor. en ejes verdes. Claro. Y los ochaves, usted sabe que Cerdá dejó unos ochaves en cada esquina. Sí, señor. Esos ochaves se han convertido en plazas. Cuando uno ve eso, uno dice, Dios mío, sí se puede. Y lo dicen de frente, es para que no haya automóviles. De acuerdo. Lo mismo pasa, doctor, en Madrid. Yo estuve en Río Madrid. Ah, Madrid-Río es extraordinario. Esos son un montón de kilómetros de parques para ancianos, parques para niños, zonas deportivas, pasa por todo el río Manzanares. Son kilómetros y kilómetros. Yo me cansé de caminar. Cuando iba como en el kilómetro 10 o 11, me faltaba más de la mitad del recorrido. Y acuérdate que Valencia sacó el río que le causaba tantas inundaciones, lo desvió y toda la zona del río la volvió un parque. Eso es bellísimo. Eso ya se... Por eso, aquí estamos frustrados, por ejemplo, doctor, para aterrizar en donde estamos pisando el suelo, con el malecón del río Tun. O sea, unas zonas invadidas, unas zonas abandonadas, unas zonas deleznables de conformación de laderas de cenizas volcánicas que permanentemente en épocas de invierno, como acaba de ocurrir en el barrio Lesneda, se derrumban, hay deslizamientos, hay muertos, hay casas perdidas, y todo se nos va en proyectos y proyectos y proyectos, y no lo hacemos, doctor Londoño. ¿Qué hacemos? Eso. Yo, después de muchos años, dije, yo no quiero volver a escribir ni a decir cómo es la cosa. Yo voy y voy a tratar de hacer algo. Yo cuando fui jefe de planeación, venía inspirado en las teorías de John Turner de Freedom to Build, dejar construir a la gente. Sí, ese es el famoso premio Nobel de Arquitectura, pues el Nobel entre comillas, ¿cierto? Sí. Que dice que la gente haga sus casas como la sueña. Y como yo venía con eso, y yo fui jefe de planeación en una alcaldía de Iván Marulanda, y no, 5 alcaldías en 2 años, y todos me alcahuetearon. Y hicimos el Hernando Vélez por autoconstrucción. Sí, señor. Hicimos la isla de Cuba por autoconstrucción. Con la teoría de Turner. De Turner. Y fue tan interesante lo que hicimos, se hizo el Centro de Desarrollo Vecinal. Entonces ahí la gente participó, o sea, hubo una participación. Yo lo recuerdo. Y el río era horrible. Vaya usted cómo está lindo el río ahora, a pesar de que... Pero las casas Era que las casas, esa canalización que hubo ahí en cerca del puente Mosquera, a la que usted se refiere, ¿cierto? A la avenida del río. Sí, claro. Correcto, eso era terrible, y en épocas de invierno eso era espantosamente criminal casi, porque el río se llevaba a las casas y hubo muertos, avalanchas. Bueno, el hacer un malecón, exacto, eso se dice y se ha dicho más de mucho. Hay lindos y bellísimos malecones en todo el mundo, y ahora en Colombia. Barranquilla. En Barranquilla, sí, señor. En Montería, o sea, ¿sabe? Son ganas. Cuando el alcalde tiene ganas de que eso se vea ahí, cuando un alcalde quiere que la ciudad sea bonita, porque es que cuando la ciudad la hacen así, esas ciudades como se están transformando, son ciudades bonitas, agradables, a usted le gusta caminar, le gusta no estar en un taco inmenso, yo casi no llego ahora. Eso se llama voluntad política. Es voluntad política, y la voluntad política acompañada de recursos, porque es que eso también hay que meterle. Pero cuando a la gente le dan la posibilidad, hace las cosas. ¿Por qué Iván Marulanda motivó a la gente de Cuba a que ella misma pavimentara Cuba? La pavimentaron por participación comunitaria. Se llama participación Entonces, comunitaria. la participación ahora... Autogestión. Exacto. Entonces, ahí viene para mí lo que más me ha impactado de conocer estos casos. La ciudad de un minuto. ¿Qué es la ciudad de un minuto? La ciudad, la cuadra. La cuadra debe estar todo. Usted la cuadra la diseña, sus habitantes la diseñan como quieren.
Obviamente hay estudios y hay amoblamientos, Sí. es como un Lego. Sí, sí. Eso lo está haciendo Suecia. Y quieren convertir... En Bogotá ya han empezado a hacer cosas, experimentos de esa naturaleza. Sí, sí. Doctor Londoño, se nos agota mucho el tiempo, pero no quiero dejar pasar inadvertida la oportunidad, porque de este tema de la ciudad de un minuto he escuchado hablar a la ingeniera Marta Alzate Hincapié, Ya. ¿cierto? Y por ahí vi que usted, muy complacido por una columna que yo escribí sobre ella, como que le prende velas a la idea de la doctora Marta como candidata a la alcaldía de Pereira. A ver, ¿Le gusta? Venga, a Marta yo la admiro. Para Sí. mí es una profesional del urbanismo, de la arquitectura, de la participación impresionante. Hizo cosas interesantísimas cuando estuvo En planeación. planeación. Sí. Yo creo que una persona con... Perdóneme, un paréntesis chiquitico. Interesantísimas como el plan parcial de Gonzalo Vallejo Restrepo, que es toda la zona de Condina. Eso es de lo más interesante Sí. que hay a nivel nacional y yo creo que casi que internacional, lo que logró Marta Alzate ahí. Con la zona de Condina, sí, Claro. las nuevas construcciones de Salamanca. Exacto. Y todos esos barrios. Porque hizo una cosa que no existía en ese momento. Todos los programas de Vargas Lleras eran, aquí está, lo pongo y listo. No, aquí Marta logró que se integrara el sector público y sector privado. Sí, reconozco el proyecto. Y eso fue el éxito. Y también ella es la persona que hizo el diseño de lo que es hoy Ciudad Victoria. Claro, Todo ella participó en Ciudad Victoria. No, una persona así, con esas capacidades y además esa transparencia, sería una alcaldesa que sería capaz de meterse a esto. Porque esto requiere que usted tenga un equipo al que usted lo está dirigiendo. Es que a mí me tocó la época y yo toda la vida he disfrutado de que yo hago mis equipos. Yo trabajo con la gente que la entrevisto y sé que voy a poder trabajar. No como pasa ahora que usted va y le dicen, bueno, vamos a nombrar su equipo y usted está ahí y va llegando uno y le dice, vea, vengo, es que... Es que le diga al concejal... vengo para su equipo. ¿Y usted qué? No, vengo para su equipo del concejal tal o del político tal. ¿Y usted qué es? Pues no, yo fui veterinario, pero también sé muchas cosas. Entonces, los equipos, y yo sé ya, a una jefe de planeación le tocó, los equipos, primero, no le responden a usted. Usted no tiene autoridad sobre un equipo así. Usted tiene que tener una gente que está... Sí, el jefe no es el alcalde, sino el jefe político. Entonces, que estén entusiasmados. Claro. Cuando Marta estaba en la jefe de planeación, que Martelena Bedoya era la alcaldesa. No, era Juan Manuel Arango. Y ella también trabajó con Martelena en algunos proyectos. Sí. Porque y ahí tengo una imagen. Yo quiero hacerle un homenaje a el trabajo que hizo Martelena Bedoya en recuperar el espacio público de la carrera octava. No, fue muy incomprendida en ese tema, sí, señor. No, eso es años luz de muchas de las cosas que se están haciendo. Yo lo recuerdo, año 2000. Y es eso, ella se sentaba y llamaba a la gente. Doctor Francisco, se nos agotó el tiempo, pero sí quiero un minuto, por favor, de una conclusión de lo que usted nos está diciendo respecto de la ciudad sostenible y participante. Un minutico, por favor. Mire, Pereira lo puede hacer, pero Pereira lo primero que tiene que hacer es dejarlo planteado en el POT, como hizo Claudia López. Plan de ordenamiento territorial, sí. En ese plan de ordenamiento territorial, para que funcione el concepto, que no lo había mencionado, que maneja todo esto que es el vecindario caminable, la división geográfica de la ciudad se tiene que cambiar, es obsoleta, barrios, comunas, eso no produce, tienen que producirse unos vecindarios integrados, posibles de integrar, en los que puedan ponerse... Con identidad, ¿cierto? Con identidad. Sí. Y
y eso se tiene que hacer rápido. El POT está aprobado y no se puede cambiar en lo estructural, que sería esto. Pero hay revisión en este momento, está en revisión. Pero esa revisión no se puede hacer solo estructural. De acuerdo. Pero que haya pasado la pandemia y que las nuevas ciudades tienen que ser distintas es un argumento para que dejen que se haga la revisión de lo estructural ahora. También yo haría otra cosa. Yo empezaría, por ejemplo, yo quiero mucho la isla de Cuba. Y yo voy a la isla de Cuba y la isla de Cuba tiene unas calles por las que no pasan carros, porque ellos no tienen muchos carros, o sea, puro pavimento. Yo me iría a que ellos hagan esas calles como las quieran, cada una de las calles. Cuando usted habla de la isla de Cuba, ¿es el barrio de Pereira? No, o de la isla? La isla de Cuba, la que se hizo la Central Nacional Pro Vivienda y que yo les ayudé mucho. Ah, no, aquí en Pereira. En Pereira. Creí que me estaba hablando de la isla de no, Fidel Castro. no. No, aquí en Pereira, sí, La listo. isla de Cuba. Sí, hay eso un es uno de mis sector que llama logros. la isla de Cuba, sí, señor. Yo les ayudé. Así. Así. Donde está el barrio, en el barrio Cuba está el Leningrado y todos esos sectores. Primero fue la isla de Cuba, bien diseñado, sí. Y después fue un poco despelote con los Leningrados. Ese es, digamos, el orgullo más grande que yo tengo, de que yo demostré que las teorías de John Turner funcionan. Y también participé en los 2500. Pero esto se puede hacer así y empezar a discutir estos conceptos y pensar cómo podría ser. Y mire, se me olvida. En el plan del 57 decían que la octava y la séptima debían ser peatonales. Qué delicia caminar por la octava en la pandemia, peatonal toda. Yo recuerdo. Y la séptima. Qué delicia. ¿Y qué pasó? Nada. Eso puede hacerse. Tenemos al doctor Francisco Londoño Marulanda, arquitecto, es director de planeación en la administración del alcalde de entonces, el doctor Iván Marulanda Gómez. Y cinco alcaldes más. Y 5 alcaldes más y una trayectoria espectacular en su vida profesional como arquitecto, que como él mismo bien lo dice, de la teoría a la práctica no, a la inversa, de la práctica, y apenas ahora con todos estos años encima está tratando de entender o de estudiar un poco la teoría, pero siempre con la teoría de John Turner, el famoso arquitecto inglés que revolucionó la forma de construir vivienda, y que hay una esperanza muy grande de que nosotros aquí en Pereira, en nuestro territorio, en lo que queremos siempre como el mejor vividero de Colombia, no se nos pierda en el tiempo y en el espacio con tantas frustraciones y tantos, como bien lo mencionó el doctor Francisco, tantos despelotes desde el punto de vista político, administrativo, de decisiones, y muchas veces también, por qué no decirlo, de desinterés de nosotros mismos por nuestra propia ciudad. Hasta una próxima oportunidad, doctor Francisco, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Yo creo que no sea, y pido que no sea la última vez que vengamos aquí a conversar sobre estos temas de ciudad y mundo que son tan importantes y tan trascendentales para nuestras vidas. Muchas gracias. Dejo una pregunta para lo que yo he trabajado con muchas ganas toda la vida. ¿Dónde está el espacio público de Pereira? Ahí queda la pregunta como para que nos la respondamos cada uno de nosotros. Hasta una próxima oportunidad y mil gracias aquí en el programa Enfoques 1A.